Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Listo, entonces, siguiendo las seis en puntico, sí. Entonces, digamos de lo que vamos a hablar el día de hoy es algo que de pronto para nosotros puede resultar un poco frecuente en el sentido de que estamos normalmente, eh, Ya empezó. Mándame el link. Ya va. silenciamos. Ok, listo. Digamos, nosotros en este momento nos encontramos aquí, que sería cómo escribir para una audiencia interdisciplinaria. Aquí básicamente, digamos, de lo que vamos a hablar es cómo nosotros casi siempre estamos pensando en ser muy específicos dentro de nuestro impacto de la investigación que producimos. Digamos que vamos a ver cómo podemos beneficiarnos, cuáles son esas ventajas que también puede ofrecer y de qué manera debemos hacerlo. Un tanto es como entender un poco el por qué pensar en publicar en una revista interdisciplinaria o multidisciplinaria y de qué manera, digamos, hacerlo. Entonces, digamos, en ese sentido, lo primero que nosotros tenemos que pensar es qué tan cercano está, digamos, una revista o más bien las disciplinas, digamos, entre sí. De pronto para nosotros es más sencillo pensar la interdisciplinariedad en disciplinas que tengan, digamos, como eh, disciplinas cercanas, que por ejemplo estamos hablando del suelo, la pesca, el bosque, porque los principios que las cobijan, digamos que son afines. Biología, química, por poner un ejemplo. En ciencias sociales también pasa lo mismo. Digamos que un poco pensar en la epistemología, digamos del concepto como tal, pues nos ayuda un poco como a pensar, claro, si estamos en ciencias sociales es fácil pensar en términos de la cercanía. Mientras que cuando pensamos ya en una interdisciplinaridad, digamos, de una investigación que se produce en ciencia social y cómo esta investigación en ciencia social puede tener un impacto en la ciencia natural o viceversa, digamos que se hace un tanto más complejo de pensar, principalmente porque tenemos, digamos, raíces epistemológicas bastante distintas. Digamos que en la ciencia natural estamos hablando del positivismo, mientras que en la ciencia social estamos hablando un poco del relativismo. Eso quiere, traducido al castellano, decir, pues que en últimas la realidad la percibimos, los datos, confiamos exclusivamente en los datos, y la otra, que es la ciencia social, digamos que va a interpretar estos datos, va a darle un sentido, un significado a los datos. Entonces, digamos que Natalia, te cuento son que simplemente como maneras de aproximarse, pero eso no significa que no se puedan complementar. Entonces, digamos, en esa perspectiva, existen distintos tipos de multidisciplinariedad y nosotros digamos que lo que tenemos que hacer como investigadores en cualquier momento es nuestra investigación, ubicarla en términos de qué tan cercano o qué tan lejano eh, pues está, digamos, nuestro trabajo de, eh, de ser, digamos, afín a una disciplina un tanto lejana. Entonces, un poco como, ¿cómo lo podemos representar? ¿Cómo podemos, digamos, ubicar, digamos, este tipo de revistas multidisciplinarias? Entonces, aquí digamos que tenemos dos links. El primero es un link que es el que vamos a utilizar cuando estemos en la clase de seleccionar revista, mirándolo un poco más al detalle. Y este segundo que nos da, digamos, una representación general de la ciencia. Eso quiere decir entonces que nosotros podríamos ubicar por territorios teóricos un conjunto de revistas. Revistas que, si bien están dentro de estos territorios, nosotros pensaríamos que las multidisciplinarias van a estar muy, muy cercanas a los límites que existen entre estas disciplinas. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Digamos, cuando nosotros le damos clic aquí al Simago Journal Ranking, pues nos va a abrir entonces el listado de revistas. ¿Cómo hacemos uso de este listado de revistas? Este es un link completamente gratuito. Podemos acceder a él vía la presentación o también ustedes pueden colocar SJR en Google
y pueden acceder a, pues, a este recurso. Entonces, se los voy a mostrar en este momento más como para mm, facilitar que nos ubiquemos un poco en la herramienta. Entonces, cuando buscamos el SJR, nosotros aquí arriba tenemos el journal, digamos, el listado de revistas, el ranking de revistas, y tenemos también esta herramienta que es la herramienta de BizTools, que es el segundo link que les estaba compartiendo. Voy a mirar un momentico aquí el chat. Buenas tardes. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros haríamos para ubicar revistas, digamos, interdisciplinarias? En este momento, nosotros aquí podríamos colocar multidisciplinar y en la multidisciplinariedad también tenemos, digamos, áreas, ¿cierto? Uno diría, no, pues de pronto hay, realmente todo queda concentrado aquí. Entonces, en este orden de ideas, digamos que las revistas multidisciplinarias que encontramos serían estas que nos muestra, digamos, el listado. Siendo entonces la revista Nature la número uno, digamos, dentro de la multidisciplinariedad, ¿vale? Ahora, vamos a ver que podemos filtrarlo por países, por poner un ejemplo. Eh, pero más allá de eso, cuando veamos la clase, pues nos vamos a fijar en los indicadores. Ahora les voy a mostrar entonces la segunda herramienta, que era un poco como para ver esto que decíamos de la forma de la ciencia. Entonces, utilizaríamos este link que tenemos acá, que nos permitiría ver la ciencia un tanto, eh, cómo se representa. Entonces, lo que decíamos es que aquí digamos que viene un tip que también es importante que ustedes también tengan en cuenta. Porque digamos que la representación gráfica que nos muestra esto nos está indicando no solamente el impacto que tiene la revista dentro de su área temática, digamos en términos del círculo, qué tan grande es el círculo, significa qué tanto impacto tiene o qué tantas citas dentro del área tiene esa revista. Entonces, si bien aquí digamos que se ven como puntitos de distintos colores, entonces nosotros podríamos ver las grandes áreas que tenemos, psicología, medicina, ¿cierto? Y lo que estábamos diciendo es que las revistas multidisciplinarias normalmente van a estar en intersecciones entre áreas temáticas. Por ejemplo, digamos una revista que se encuentra este puntito que tenemos aquí, muy seguramente es una revista, se llama Journal. Nosotros nos paramos ahí, podemos darle clic y nos va a mostrar la revista. Pero en este momento, digamos que lo que me interesa como indicarles es, número uno, entender que la multidisciplinariedad muchas veces nos favorece en el sentido de que cuando enviamos un documento a una revista multidisciplinaria, eh, normalmente estas revistas multidisciplinarias o de otras áreas temáticas pueden no tener expertos o no contar, digamos, con un conjunto de revisores expertos en la temática. Por poner un ejemplo, si yo estoy, digamos, en el área de la medicina y yo estoy enviando un trabajo de medicina a una que está en una intersección con psicología o con biología, en cualquiera de estas que tenemos por aquí, significa entonces que el par que me va a revisar, el editor que me va a leer, digamos que lo que vamos a fijarse un tanto es en cómo mi producción científica de medicina puede ser utilizada por otras disciplinas, por la psicología, por las humanidades, por la biología. Y aquí digamos que viene un factor importante, es porque cuando nosotros ubicamos revistas que están, por ejemplo, este punto que tenemos acá, es un punto que está muy lejano, ¿cierto? Muy lejano, pero que hace parte, digamos, de esta área temática, de la biología. Entonces, ¿por qué se ubica, digamos, por este sector? Digamos que lo que nos estaría diciendo, su ubicación espacial, es que está más relacionada con el ámbito de la medicina que de la biología. Digamos que los trabajos que produce están siendo más utilizados en el área médica que en el área de la biología de la que pertenece. Y eso para nosotros es beneficioso en el sentido de que, número uno, si por ejemplo esta revista, por ejemplo, me rechazara, dijera que no, nosotros buscaríamos una que esté cercana espacialmente. Entonces me iría, por ejemplo, a un punto cercano o a un punto cercano
porque lo que en últimas estos puntos representan es cercanía, no solamente de intereses de producción científica, sino también nos representa formatos similares. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente el trabajo que yo envío, que me demoro, digamos, en editar, de poner, digamos, siguiendo la guía de autor, que me dice cómo hacerlo, normalmente las revistas que están cercanas espacialmente tienen formatos muy parecidos, tanto de citación como de presentación de sus resultados. Y se citan mutuamente, por ejemplo, esta revista que tenemos aquí eh, trabaja muy en colaboración con las revistas que tenemos cerca. Entonces, de esta manera yo podría, digamos, ubicar fácilmente revistas que puedan estar en áreas temáticas afines. O sea, digamos, mi trabajo de pronto está entre medicina y psicología, pues podría pensar en esta revista. Es una revista que pertenece a la medicina, pero que por su ubicación espacial está más cercana a la psicología. Pues podría pensar aquí, si yo soy médico. Si soy psicólogo y estoy hablando de temas médicos, quizás podría pensar en esta o podría irme a una que esté más cercana a los límites de la medicina. Bien, un poco para esto, digamos que es la utilidad que podría tener, digamos, el uso de estos dos links. Entonces, el primero nos permite a nosotros identificar las revistas que se encuentran indexadas en Scopus principalmente. Ahora, este ranking de revistas para las mediciones de ciencias, pues se hace importante porque muchas veces nos dicen que esté indexada en SJR, que sería este que estamos viendo aquí, y el otro, digamos, índice es el de Web of Science, pero pues digamos que este es mucho más accesible en el sentido de que no nos pone tanto trabajo y podemos acceder fácilmente. Lo que aplicamos para ubicar revistas aquí es igual a como lo aplicamos en Web of Science. Y el de Chef of Science es el que acabamos de ver. Entonces, digamos que lo primero es que yo debo como de ubicar, oye, mi producción científica, la ciencia que produzco, digamos que eh, pues está cerca, digamos, ciencias sociales, está entre las ciencias sociales y quiero enviarle una revista multidisciplinaria de ciencias sociales, vale, no tengo, digamos que el ejercicio escritural de convencer sobre la multidisciplinariedad, sobre la relación que puede establecer entre disciplinas, pues va a ser aún mucho más sencilla de conciliar que en una cuestión más lejana. Digamos que eso tiene sentido porque en últimas, en lo lejano, a mí me tocaría hacer el puente entre la manera en que yo estoy viendo el mundo, por poner un ejemplo, yo estoy haciendo la interpretación y a ellos les interesa la explicación. Entonces, yo como paso de la interpretación del lugar en el que me encuentro a poder favorecer la explicación que ellos pueden estar haciendo, como ciencia exacta o ciencia natural. Entonces, desde esa perspectiva, pues ya que nosotros nos hemos ubicado en que la multidisciplinariedad no es igual para todo, sino que yo tengo que decir, bueno, qué tan afín, qué tan cerca o qué tan distante está, digamos, lo que tengo que conciliar, pues vamos a mirar como por qué es importante pensar, digamos, en la publicación multidisciplinaria. El hecho Qué de... chévere. Sí, espera un momento. Silencio. Tengo una borda. El hecho de que nosotros pensemos en la posibilidad de una audiencia mayor, ¿cierto? Digamos que una multidisciplinaria, digamos que van a converger distintas, digamos, disciplinas. Entonces, aquí, por ejemplo, que estábamos mirando, cuando nosotros vamos, por ejemplo, al Journal Ranking, ¿cierto? Y decimos, por ejemplo, bueno, vamos a mirar entonces a la multidisciplinaria. De hecho, ustedes también van a encontrar que, por ejemplo, pueden existir, digamos, dentro de una área específica, un enfoque, digamos, multidisciplinar. Por ejemplo, digamos en medicina, nosotros podríamos encontrar en medicina, digamos, cuando exploramos aquí las distintas subáreas de la medicina,
¿sí? Entonces me dice medicina miscelánea, ¿no? Entonces uno pensaría, ¿qué diferencia hay entre lo misceláneo y lo multidisciplinario? Y desde esa perspectiva, por ejemplo, si nosotros entráramos a Nature, digamos, de medicina, para mirarla, ¿qué nos encontraríamos en términos de las subáreas, digamos, que involucra? Entonces, digamos que lo misceláneo, lo que nos está nosotros sugiriendo, y así lo vamos a encontrar en otras áreas que ustedes puedan buscar, sea veterinaria, ¿cierto? Dependiendo del lugar donde ustedes se encuentran, pueden, eh, digamos, ubicar por área y luego por subárea. Y aquí, digamos que lo misceláneo nos está sugiriendo es más un asunto general, superficial. Digamos que no entraría específicamente dentro de alguna de las subáreas que aparecen listadas, ¿sí? Eso quiere decir que eh, para que sea misceláneo, pues en últimas significa que no pertenece claramente o explícitamente a algunas de las subáreas que tenemos aquí. Digamos que es un tema un poco más que puede ser de interés general. Entonces aquí digamos que uno pensaría, lo misceláneo es un interés generalizado, ¿sí? Y podríamos pensar entonces que lo multidisciplinario también tiene el mismo espíritu. Eh, y por eso digamos que vamos a tener entonces lo que mencionábamos de una audiencia mucho más amplia. Porque si bien, si yo por ejemplo ubico todas las áreas, ¿sí? Y en todas las áreas pues me voy a encontrar que la mejor revista, digamos, es esta revista, digamos, de cáncer, Alzheimer's. Ah, cambió cambió la ubicación de las mejores revistas. Bueno, acaba de salir publicado recientemente, digamos, la nueva actualización de ranking de revistas. Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? En ese orden de ideas, normalmente la que siempre había estado de primera era una revista en cáncer, ¿sí? Que en este momento, yo la tengo con este filtro, perdón. Esta es la revista, digamos, que siempre ha estado desde hace bastante tiempo, digamos, de primera. Entonces, cuando nosotros nos vamos a mirarla, digamos, específicamente esta revista, vamos a notar principalmente que digamos, sus áreas, digamos, de focalización son dos. Eso significa que cuando yo me dirijo o publico en esta revista, digamos que el público que me va a leer, la audiencia que me va a leer, son de esta comunidad, la comunidad de hematología y la comunidad de oncología, principalmente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos vamos a una revista multidisciplinaria? Como su nombre lo sugiere, pues básicamente lo que estaríamos diciendo es que pueden leernos de distintas comunidades eh, científicas. Y entonces para eso, digamos que, por ejemplo, ahorita veíamos que Nature era una de las que estaba, digamos, de primera en las multidisciplinarias. Entonces cuando nosotros vamos digamos, a buscar, digamos, esta revista, lo que nos vamos a encontrar entonces en particular es que su concentración temática, pues es específicamente dirigida a la counión o pues donde confluyen, digamos, distintas disciplinas. Porque en últimas, digamos, como veíamos en sesiones anteriores, esta revista, digamos que tiene un alto interés en un interés interdisciplinario, en un interés que llegue a conclusiones que son sorprendentes, que son elegantes y sobre todo que resuelvan problemas de la vida cotidiana, que tengan aplicación en la vida cotidiana. Entonces lo que vamos a ver es que cuando nosotros nos ubicamos a pensar, oye, No, las tengo como tres cosas. No. mi amor, te mandaste. Listo. Entonces cuando nosotros nos ubicamos a decir, oye, mi publicación va a ser multidisciplinar, es porque yo estoy buscando también un mayor impacto. Y se entendería es porque existiría mayor cantidad de personas que leen, digamos, mi trabajo.
De hecho, también otra razón para una multidisciplinaria es porque el conjunto de colaboradores, de autores dentro del manuscrito, pues son de distintas disciplinas y todos hemos colaborado para resolver un problema de la vida cotidiana, un problema real, que para poderlo resolver, digamos que requiere la participación de distintos eh, áreas, digamos, de conocimiento y de desarrollo. Pues desde esa perspectiva, digamos que estas serían como nuestras razones para pensar en una estructura multidisciplinaria. Ahora, ¿por qué de pronto uno piensa, no, pero ¿por qué no deberíamos de publicar en una multidisciplinar? Que a veces lo hemos escuchado también en algunos escenarios de trabajo. Y es el hecho de que cuando publicamos en una multidisciplinaria es como si el autor que está publicando no tuviera muy claro eh, como, como que su trabajo no es tan bueno como para estar en una específica, como en un área de dominio específico. Como cuando uno dice es que aquí llegan muchos trabajos de cáncer y mi trabajo es en cáncer y no logro publicarlo ahí, entonces voy a buscarme una multidisciplinaria como para buscar como la publicación, ¿sí? Atento, pues, voy a silencio. Listo. Entonces, a veces también a nosotros nos ponen, digamos, en un lugar en donde necesitamos, desde nuestro lugar de trabajo nos dicen, mire, es que necesitamos reconocimiento. eh, Ahorita con esto de la acreditación de alta calidad, digamos que ustedes van a escucharlo bastante. Y es, si yo estoy acreditando un programa, digamos, de alta calidad en medicina, pues los profesores o los investigadores que conforman el programa y las publicaciones que se derivan de esos profesores que se amarran al programa, deberían estar en áreas de medicina, en las líneas, digamos, de desarrollo del programa. Entonces, a veces, digamos que nuestros lugares de trabajo explícitamente nos dicen, mm, pues necesitamos que publiques específicamente en un área de trabajo, que haya como reconocimiento y que uno diga como autor externo, como posible futuro estudiante en una universidad, bueno, ¿cuál es la mejor universidad en X cosa? ¿Dónde buscamos? Vamos a ver los profesores y qué es lo que publican. A veces hay publicaciones que dicen, oye, esta publicación está muy interesante, eh, puede sugerirle al que está leyendo esto que si quiere, digamos, hacer investigación en esa área temática, en esa línea, pues va a buscar a ese autor, a ese profesor, ¿no? Entonces, un poco, digamos que las razones por las cuales uno pensaría, no es bueno, ¿no? La publicación multidisciplinaria serían como estas razones principalmente. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en una publicación multidisciplinar, eh, digamos, a mí particularmente me gusta bastante que nosotros como autores, o sea, este curso es un poco también para que ustedes puedan sopesar qué es lo más conveniente para ustedes. Si es una publicación multidisciplinaria, ¿cómo la tienen que hacer? Si es una publicación, digamos, unidisciplinar, monodisciplinar, ¿cómo lo tienen que hacer? Digamos que las primeras clases estuvieron un poco sobre la publicación como en general, pero un poco más enfatizada en lo monodisciplinar. Ahorita es cómo tenemos que escribir entonces de una perspectiva multidisciplinaria. Y aquí digamos que el quid del asunto es que uno pensaría que hay grandes diferencias entre la publicación específica o la publicación general, la publicación monodisciplinar o la publicación multidisciplinar. Y realmente lo que nos vamos a dar cuenta es que pues no es así. O sea, las sutilezas, digamos, tienen una finalidad en tanto vamos a empezar a construir, pues, un cuento, es una narrativa. Entonces, ¿qué es lo que el otro necesita para entenderme? Es la pregunta que yo me hago, porque el otro pertenece a una tradición teórica, a, a una epistemología y una disciplina diferente a la mía. Entonces, debo de ponerlo en contexto para que pueda entender la magnitud de lo que yo estoy hablando. Mientras que en una específica, digamos que prácticamente como investigador asumo que es la comunidad científica para la cual esa revista está pensada y por tanto quienes la leen
están familiarizados con algunos conceptos, trayectorias que son como afines, comunes. Pero, ¿qué es importante, digamos, para mí como escritor multidisciplinar tener en cuenta? Si yo, por ejemplo, conozco que hay un concepto, que ese concepto de pronto en mi territorio, en mi Colombia, ¿no? Es de común dominio, pero de pronto para una persona de otro país, ese mismo concepto significa algo diferente o no es utilizado, pues es preferible que yo no utilice ese concepto que es como muy particular de mi disciplina o de mi contexto de país, ¿sí? Eh, y sobre todo tener en cuenta que la escritura entonces es una escritura que va a ir dirigida a personas que no conocen, no saben y no son expertos, digamos, en esa área como temática. ¿Cómo entonces nosotros empezamos a hacer la selección, digamos, de una revista? Y aquí digamos que hay como dos posiciones, ¿no? Que digamos, hay algunos autores que dicen, yo publico multidisciplinariamente porque es que yo quiero publicar donde yo quiera, ¿no? Y la multidisciplinariedad de alguna manera me permite eso, comunicar la investigación que creo que es pertinente para esta revista, porque es un público muy general, o el hecho de yo empezar a pensar en, es que si lo mando a una revista específica, digamos, a esta revista específica le interesan problemas puntuales, específicos. Y de pronto a mí, particularmente, los resultados de la investigación que acabo de concluir y que tengo ya un paper, un artículo escrito, considero que si bien pueden ser interesantes para ese público específico de una revista concreta, puntual. Eh, yo como investigador pienso que le pueden dar mayor uso a esa producción científica en una revista interdisciplinaria que puede ser leída por distintas disciplinas, que pueden apropiarse de esto que yo he encontrado para mejorar y avanzar, digamos, en su ciencia. Entonces, digamos que la selección de la revista un poco, o la inclinación un poco por las revistas multidisciplinarias, está en precisamente el hecho de que consideramos que estamos abarcando, estamos mostrando que lo que estamos produciendo en ciencia tiene aplicaciones que van más allá de la disciplina a la que soy como autor perteneciente. Es decir, que, por ejemplo, yo psicólogo, considero que los hallazgos de mi investigación no son única y exclusivamente para uso de psicólogos, sino que considero que lo pueden utilizar también otras disciplinas, inclusive ajenas a mí, a la ciencia social, pues puedo empezar a mostrar cómo para la ciencia natural puede ser interesante lo que yo estoy investigando. Y entonces voy a buscar una revista multidisciplinaria porque es precisamente ese lugar en el que puedo poner mi voz y que el otro lo pueda entender. ¿Cuál es el desafío, digamos, cuando escribimos de manera multidisciplinaria? Y aquí es algo que los editores nuevamente encontramos bastante común dentro de los papers que se envían a revistas multidisciplinarias. Y es el hecho de que muchas veces el investigador que escribe la metodología, ¿cierto? Lo hace asumiendo que el que lo está leyendo es de la misma área temática que él, o asumiendo que tiene la misma formación metodológica que él. Y eso entonces lo pone a uno como editor en pedirle al otro, puedes aclarar un poco mejor la metodología. Y no se trata de volver a decirlo en otras palabras, se trata es de que salga de sí mismo para pensar en, si yo no fuera psicólogo, ¿qué necesitaría el otro para entender la forma metodológica que usé como psicólogo para entender esto? Y ese puente de salir de mí es como el proceso donde decimos, el desafío es poder desempacar para que el otro entienda el proceso metodológico. Y eso también nos lleva entonces a que puedan existir algunas
disciplinas, algunas tradiciones que yo como investigador conozco de mi propia área, pero que seguramente desconozco en otros territorios o contextos. Y entonces el desafío es un poco poder eh, salvaguardar, digamos, esas diferencias que puedan existir. Entonces aquí la recomendación un poco para la escritura multidisciplinaria es una mente abierta. ¿Cómo logramos una mente abierta? Entonces aquí la invitación es un poco asistir a congresos, así sean virtuales, eh, digamos que foros, ahorita hay mucha de moda que te envían webinarios, cursos, ¿no? Que de pronto están por fuera de tu área de expertise, de tu área de trabajo, inclusive de tu propia experiencia, pero que cuando uno participa, digamos, de esas sesiones, así sea simplemente como diciendo, bueno, ellos, ¿qué es lo que dicen, no? ¿Cuáles son los problemas que abordan? ¿Cuáles son las maneras en las cuales están entendiendo esos problemas? Te ayuda un poco también a posicionarte desde allí. De hecho, entonces la invitación es un poco como a, bueno, abrirnos a otras posibilidades, digamos, de entender el mundo, de verlo, ¿no? Y eso, pues también nos lleva como al siguiente punto de empezar a colaborar, digamos, colaborar en investigaciones. A veces que hay compañeros, compañeras que te dicen, ve, ¿te interesaría participar en un proyecto de investigación que vamos a hacer con otras disciplinas? Y a veces uno dice, no me quiero como salir de mi lugar de confort, por decirlo así. Eh, de pronto con otros idiomas, de otras culturas, de pronto, de hecho, hasta el mismo ejercicio de escribir. O sea, no solamente el investigar, sino también el hecho de sentarse a escribir con otra persona y empezar a ver que existen distintas maneras, digamos, de redactar y que uno dice, bueno, pero después uno entiende un poco que esas diferencias también te enriquecen. Es una manera también de empezar a cambiar, digamos, nuestra manera de, de pensar. Y un poco, el año pasado damos algo sobre el serendipity, ¿no? Como sobre de dónde surge, digamos, estas preguntas, dónde podemos ubicar, digamos, nuevas formulaciones. Y es allí donde en el intercambio de los problemas que de pronto uno cuando está tan embebido en su disciplina, pues no logra ver, pero cuando escucha, digamos, otros discursos, puede empezar a unir los puntos. Y pues claro, entre más hacemos investigación interdisciplinaria, multidisciplinaria, pues casi que son otras formas, otros discursos que nos ayudan y nos favorecen el entender a la otra persona. Entonces, cuando nosotros vamos a seleccionar una revista monodisciplinaria, prácticamente nosotros lo que estamos pensando siempre es en el orden de la reputación de la revista. O sea, cuando estamos en lo monodisciplinar, digamos que uno dice, bueno, ¿cuál es la mejor revista en esta área particular? ¿Cierto? Que de eso un poco vamos a hablar en la clase de selección de revista. También puede ser que esta revista monodisciplinaria se selecciona por el requerimiento institucional que nos dice, mire, es que nos interesa que aparezca dentro de las revistas Q1 en un área X. Entonces ya de ahí aparece como un primer elemento, digamos, puntual. Y el otro también, digamos, de por qué nosotros seleccionamos la revista monodisciplinaria, es porque nos interesa que en esa área temática, digamos, yo quiera ganar reputación, yo quiera ser influencia de la forma en la que se aborda algo o se piensa en algo. Cuando nosotros ya movemos de lo monodisciplinar a lo multidisciplinar, pues ya nos estamos es pasando más como a pensar, oye, mi trabajo es multidisciplinar y si es multidisciplinar, entonces la revista se ajusta con mi trabajo. Esta revista, digamos que va a ser la mejor revista donde voy a poder eh, casi que poner en mayúsculas, subrayado lo que he propuesto, lo que estoy encontrando y que pueda ser casi que degustado y citado y devorado por distintas comunidades científicas. Esto también nos ayuda también cuando estamos pensando en la selección de una revista multidisciplinaria, es el hecho de
si yo tengo una manera, digamos, novedosa de aproximarme al tema, muy seguramente en las revistas multidisciplinarias esto les llama poderosamente la atención, que es una manera que de pronto para otras disciplinas también sea interesante y sea, digamos, un punto de referencia al momento de abordar este tema. Eh, a veces también es importante cuando estamos pensando en una revista multidisciplinaria, el hecho de que nosotros podamos decir, bueno, si yo soy capaz de demostrar la aplicación de la investigación, es decir, pensar concretamente quién y de qué forma se puede ver beneficiado hacer uso de lo que yo he producido como científico, pues entonces estamos diciendo que a una revista multidisciplinaria, digamos, esto le va a llamar poderosamente la atención. ¿Cuáles pueden ser entonces las estrategias para una escritura dentro de una revista multidisciplinar? Principalmente es importante que la metodología quede completamente clara, el cómo. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerden que lo multidisciplinario no necesariamente está dentro de su área temática, dentro de su ciencia, disciplina, y por lo tanto, digamos que necesitamos que el otro pueda entender la forma en la que se recogieron los datos, independientemente de que sea del área temática o de la formación que se tiene. En ese sentido, el nivel de detalle, nosotros podemos invitar a mirar, si por ejemplo es una técnica de análisis muy utilizada, yo podría citar, digamos, el paper o el artículo de referencia donde se explica el detalle, pero eh, en la metodología indicar de forma general el proceso que yo seguí, para que si alguien quiere ir al detalle pueda hacerlo, pero que no pierda o no tenga que salir del artículo para poder entender la forma en la que yo recogí los datos. Entonces, explicar la metodología en detalle es importante al momento de la escritura multidisciplinar y al mismo tiempo, pues existe una guía, digamos, de autor, que a lo largo del curso hemos estado como insistiendo en, bueno, usted tiene que aprenderse esa guía de autor al pie de la letra, porque ahí vamos a encontrar de qué forma la revista nos lo está solicitando. Y uno aquí pensaría, bueno, esto digamos que es como el norte para la generalidad, para lo que siempre estamos habituados, que es una revista, digamos, monotemática, unidisciplinar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a pensar en, oye, voy a escribir ahora sí para una revista multidisciplinar? Y aquí entonces empezamos a decir, para una multidisciplinar necesitamos todo lo que sea técnico, específico de mi disciplina, prácticamente ponerlo en palabras que alguien no especializado pueda entender. Y eso significa entonces, como el ejercicio que proponía la compañera el jueves pasado, pasárselo a los abuelitos, que lo lean y que si lo entienden, súper claro. Demostrar entonces la aplicabilidad de la investigación también es importante. Porque digamos que cuando nosotros en una multidisciplinaria lo que estamos diciendo es cómo otras disciplinas pueden aplicarlo, porque en últimas, ¿qué, qué mejor manera que no sea nosotros pensar en la aplicación concreta a la vida real, a la vida práctica? Y eso nos lleva entonces a pensar en quiénes pueden usar la ciencia que estamos produciendo y cómo la pueden utilizar y aplicar en sus contextos inmediatos. Y entonces, cuando yo tengo, digamos, esa posibilidad, estaríamos dentro de la posibilidad de una publicación en una revista multidisciplinar. Aquí también es importante, o sea, digamos que ustedes han visto que hay artículos que la introducción es muy corta, ¿no? Y hay otros artículos donde las introducciones son muy extensas. Entonces, ¿de qué depende que una introducción sea corta o extensa? Va a depender en gran medida del interés de la revista a la que lo estamos enviando. Eso quiere decir que para una revista monotemática o unidisciplinar de una sola área temática, como prácticamente asumimos que es un público que conoce los tecnicismos, conoce la,
digamos, el background, digamos, investigativo en ese tema particular, digamos que lo que tenemos que hacer es, en una introducción, explicitar aspectos mucho más concretos, digamos, elementos mucho más puntuales al tema particular que nosotros estamos introduciendo. Mientras que en una multidisciplinaria nosotros tenemos que dar un contexto que cualquier disciplina pueda entender y poder tejer, digamos, en la introducción, las aproximaciones y la situación que existe en la literatura respecto a ese tema, no solamente desde el área de la que yo estoy investigando, sino en las áreas posibles, digamos, de intersección o de cercanía. En ese sentido, entonces, habría una introducción un poco más extensa, un poco más elaborada, porque digamos que lo que me interesa es que el que nos está leyendo de un área diferente a la mía pueda engancharse igual que lo está haciendo alguien de mi propia área. Por eso es importante aquí tener en cuenta eso. Y el lenguaje que pueda ser casi que pensado siempre, ya no para mi área específica, sino para digamos que yo tendría que tener en mente un poco como cuáles son las disciplinas que directamente estarían involucradas dentro de mi abordaje. Para con eso en mente, entonces, escribir puntualmente a ese público, a público más general, ¿sí? Algunos de los tips que nos gustan mucho, digamos, encontrar, es que cuando nosotros buscamos una revista, digamos, multidisciplinaria, pues cada revista multidisciplinar tiene sus propias reglas de juego, entonces hay que estudiar muy bien la revista respecto a la forma en la que esta revista nos está solicitando los textos. Y eso sí significa, pues, eh, cantidad de palabras, por ejemplo, en la introducción, o cantidad de referencias máximas, cantidad de tablas máximas, que de pronto nos corresponde a nosotros afinar y ajustar. También es importante situar nuestra investigación y eso significa que yo entienda cómo mi investigación, digamos, es fácilmente comprensible dentro de mi área temática, pero debe de quedar claro para las otras áreas temáticas cómo se está conceptualizando y entendiendo, para que los resultados derivados de mi investigación puedan ser utilizados de forma más eh, amplia. Que si yo estoy escribiéndole a un montón de personas, porque fijé una revista multidisciplinar con un gran público, pero resulta que, por poner un ejemplo, yo sé que para una multidisciplinar, por poner un ejemplo, yo quiero hablar, digamos, en inglés, porque sé que de pronto hay un grupo que habla francés, otro habla italiano, otro habla español, ¿sí? Y tengo distintos segmentos. Entonces yo tengo que buscar como un punto intermedio en el que podamos converger varias de las distintas disciplinas. Entonces, desde esa perspectiva, pues, número uno, eh, pues tener en cuenta que cuando fijamos, no es solamente como decir voy a hablarle a un público multidisciplinar, sino que eh, yo pueda decir, claro, además de fijar de que voy a hablarle a un público multidisciplinar, tengo que garantizar que ese público multidisciplinar me entienda, ¿sí? Y entonces eso implica ajustar mi lenguaje para que eh, podamos encontrar un término que cualquiera pueda entender. Eh, y que en la literatura me permita también entender desde dónde se está como problematizando y conceptualizando, digamos, ese tema, para que la finalidad de la introducción, ¿no? Que termina siendo, bueno, por lo tanto, el objetivo de este estudio, pues pueda ser entendido por un público mucho más extenso. Enfatizar entonces la investigación para el mundo real, concreto, qué usos se le da. Eh, y en este sentido, a veces es mucho más sencillo para nosotros ponerlo desde esa perspectiva. Eh, ¿Cuál es el problema real que yo estoy abordando? Y normalmente los problemas de la vida cotidiana requieren un abordaje multidisciplinar. Pues eso nos ayuda también a entender por qué la necesidad de ir en la introducción mostrando por qué es necesario una mirada interdisciplinaria a este contexto que permite entender un poco el abordaje
que se hizo. ¿Qué es lo que hace que mi manuscrito sea innovador dentro del ámbito de esta investigación interdisciplinar? Digamos que a veces es útil que nosotros leamos investigaciones relevantes, investigaciones de alto impacto, de disciplinas distintas que nos ayuden a nosotros como a entender un poco cómo hay, como si estuviéramos juntando piezas de un rompecabezas. Una la manera como de entender un poco la introducción en una revista multidisciplinar sería un poco eso, como que las piezas del rompecabezas deberían estar conformadas por investigaciones relevantes, ojalá, de los últimos 2 años, lo más reciente posible que te permita que lo que vayas diciendo para un lector no especializado o inclusive especializado diga, sigue siendo vigente, sigue desarrollándose en el contexto de lo que se está planteando en el mundo. Y cuando hagamos uso, digamos, de términos que no son tan conocidos, pues digamos que favorecer la apropiación de ese concepto sería como, oye, ¿yo cómo se lo puedo explicar a alguien? Pensemos en alguien concreto, un niño, ¿sí? ¿Cómo se lo explicaríamos a un niño? Y si tienes niños, pruébalo. Prueba a ver si la explicación que hiciste de ese término tan complejo quedó claro. Porque ahorita digamos que lo podrías poner en tercera persona y afinarlo con lo que veíamos en clases anteriores de claridad, brevedad, para que se entienda. Voz activa. Entonces, en concreto, digamos que en la introducción lo que nos importa principalmente, o sea, lo que yo tengo que tener claro al momento de una escritura multidisciplinaria es, hay que decir claramente cuál es mi pregunta y mi objetivo, que es de qué forma estoy contribuyendo, porque es importante, porque es interesante. Y desde esa perspectiva, entonces, la introducción, su finalidad es contarle a alguien que no tiene ni idea de lo que usted está hablando, pues usted dice, oye, ¿qué es lo básico que necesita alguien que no pertenece a mi temática para que pueda entender la historia que le estoy contando, la investigación que yo hice? Y en ese sentido, pues evitar cualquier tipo de jerga, de concepto técnico muy especializado. En suma, En suma, la ciencia entonces que nosotros estaríamos tratando de publicar es una ciencia que es interdisciplinaria. Pues si inherentemente lo que yo estoy planteando hay una confusión, digamos, de disciplinas para abordar un problema, pues muy seguramente mi investigación puede terminar en una revista interdisciplinar. Si yo tengo una producción científica que cuando alguien la lee pueda inspirarse a partir de ella para producir ciencia, también me voy a encontrar con esta misma, digamos, intencionalidad. Y cuando nosotros podemos empezar a encontrar que hay preguntas que nosotros podemos abordar desde distintos ángulos. Eso quiere decir que cuando a veces no sé si ustedes se han encontrado con que una misma pregunta ha sido vista o ha sido abordada desde múltiples perspectivas. Entonces, cuando nosotros tenemos como el panorama completo y la investigación está en reconocer cuál es el ángulo diferente que yo estoy planteando, pues también hace que la investigación multidisciplinaria cobre bastante sentido. Eh, ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Les voy a mandar el linkcito de asistencia. Pues el día de mañana vamos a estar con cómo escribir un artículo de revisión. Sería mañana. Pasado sería cómo escribir un reporte de caso. El jueves, cómo volver su tesis un artículo. Y el viernes vamos a hablar de los problemas comunes en la escritura académica y cómo resolverlos. Entonces, digamos que hasta el momento, pues cada uno de estos recursos, la intención es que ustedes puedan aplicarlos,
puedan empezar a decir, bueno, mm, si yo estoy pensando en una revista multidisciplinar, entonces leamos artículos que han sido publicados en esta revista multidisciplinar, cuáles son las características, digamos, de estos artículos que han sido publicados, qué es lo que hace interesante que a mí como lector me haya llamado la atención leerlo y descargarlo para leerlo a texto completo, porque aprendemos de aquello que nosotros queremos lograr, ¿sí? Digamos que si yo quiero publicar en esta revista, pues debo de entender un poco cuáles son las características de los artículos que son de interés de esta revista, qué características comparten. Por poner un ejemplo, a nosotros nos han enseñado que no es recomendable poner en el título preguntas, ¿cierto? Pero ustedes de pronto pueden encontrar que hay artículos con estas características. Pero entonces fíjense en el año de publicación. Fíjense si de pronto ese artículo publicado con pregunta de pronto es de hace tiempo. Y entonces cómo de los últimos años, cómo la ciencia va evolucionando en términos de cómo atrapamos al lector. Cómo antes habían títulos muy largos. Cómo empezamos cada vez más a tener títulos más cortos. Como en un resumen, hay resúmenes donde somos precisos en términos de la interdisciplinariedad que estamos proponiendo. Al menos, digamos, en esta perspectiva, si antes hablábamos del aporte que estábamos haciendo, aquí en lo multidisciplinar un poco es también entender pues, la razón por la cual es multidisciplinar. Y en ese sentido se hace fundamental. Entonces, espérenme, ya les comparto el link. Hasta el momento ya tenemos todas las clases en video, están cargadas. Ya esta semana eh, pues voy a empezar como a acumular un poquito de clases para que en una sola subida pues se pueda ir al menos de a dos clases por, por semana cargando. Mm, y bueno, si no tienen preguntas, ¿tienen preguntas? A ver, ok, no tienen preguntas. Vale, entonces nos encontramos el día de mañana. Feliz tarde. Gracias igualmente, feliz tarde. Muchas gracias, profesor.